A la palabra del Señor, estamos en nuestra serie El rebaño del Señor. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta serie? El rebaño. ¿Qué es lo que le dice a usted, si yo le digo rebaño? ¿Qué se le viene a la mente? Probablemente ovejas, ¿verdad? Cabras, probablemente también. Y justamente estamos tomando esta figura ilustrativa, ¿verdad? Del reino animal, en la cual el Señor nos ha tomado también para darnos ejemplo y enseñarnos lo que significa ser parte de su reino, ¿verdad? Ovejas. Pudo haber elegido otro animal, ¿verdad? Tigres, ¿verdad? Leones. Pero en realidad el Señor toma el ejemplo de la oveja. Y ahí hemos estado nosotros estudiando, aprendiendo de la palabra del Señor acerca del rebaño del Señor. Semanas anteriores, antes de la Semana Santa, hablábamos de las ovejas que son seducidas, ¿sí?, por las cosas. Y yo les comentaba también un poco lo que el Señor nos iba guiando espiritualmente en relación a lo que hoy día sucede con el rebaño del Señor. Así que debemos estar orando, debemos estar atentos a esto. Hoy nos corresponde hablar de un tema muy importante que va en relación directamente al rebaño del Señor. No piense usted que yo, por ser pastor, no estoy dentro de este grupo. También soy oveja. Toda la iglesia del Señor es oveja, sin importar el cargo o la labor que pueda desarrollar. Recuerde que los cargos simplemente delante del Señor no es que sea uno más importante que el otro. El Señor nos enseña que somos todos un cuerpo, sino que hay una mayor responsabilidad. ¿Ok? Esa es la diferencia. Responsabilidades distintas, roles distintos en cada uno de nosotros. Pero todos nosotros, al igual, somos la iglesia del Señor. Cuando nos presentemos delante del Señor, vamos a estar todos delante, no unos más adelante que otros. Todos ahí delante del Señor. Amén. Vamos a leer Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, versículo 15. Acá tenemos un profeta. ¿Será mayor o será menor este profeta? ¿Qué creen ustedes? ¿Profetas mayores? ¿Profetas menores? Ahí piénselo, ¿verdad? Ezequiel capítulo 30, versículo 15. Vamos a leer hasta el versículo 16. Y habla acerca, el profeta está hablando en nombre de Dios. Parece que no se alcanza a ver eso mucho, ¿no? Voy a apagar acá una luz. Me veo más oscurito. Ahí ustedes me suben el brillo en la cámara. Vamos a leer Ezequiel capítulo 34, 15 y 16. Y dice así. El profeta está hablando en nombre de Dios diciendo: yo apacentaré mis ovejas. ¿Quién está hablando acá? Dios, ¿verdad? El buen pastor. Por medio de un profeta. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. ¿Sabe lo que es el aprisco? Es un refugio. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, refugio, dice Jehová el Señor. El versículo 16 dice: yo buscaré a la perdida. Mire, vayan ya clasificando las ovejas. Y haré volver al redil la descarriada. Tenemos otra, ¿verdad? Vendaré la perniquebrada, ¿sí? Y fortaleceré la débil. Un poquitito esto, un pequeño acople ahí. Más a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré, fíjese, se va a preocupar también de ella, pero la hará con justicia. ¿A quiénes? A la engordada y a la fuerte. Ya vamos a explicar un poquito más acerca de esto. En este pasaje Dios toma la figura, a través de la palabra que recibe el profeta, Dios está tomando acá la figura de un pastor, ¿sí? Podemos tomar acá a Jesús, a Dios, como un pastor que apacienta. Esto significa cuidar, significa alimentar, significa preocuparse, ¿sí? Eso es lo que hace Dios. Cuida, alimentar no solamente en proveernos los alimentos. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Entonces, el buen pastor, Dios, Jesús, está preocupado, ¿verdad?, de cuidar, de alimentar a sus ovejas. Y acá dice que durante la noche, o en los días malos, porque las ovejas no salen a comer todos los días, ¿no?
No, hay días que no van a poder salir a comer porque está lloviendo, porque es peligroso, ¿verdad? Bueno, entonces dice que durante la noche o los días malos, el buen pastor les dará un refugio, que acá lo llama como aprisco. Yo no entendía muy bien esa palabra, ¿verdad? Pero aprisco. Algunos pensaban que aprisco a lo mejor era un alimento, pero en realidad tiene que ver más con el refugio. Entonces, acá el buen pastor hace diferencia, ¿verdad?, en el rebaño de ovejas. Podemos volver a decir que el Señor está discriminando, que esto tiene que ver con discernir. Para nosotros, recuerde que discriminar es una palabra mala, ¿verdad? Es como burlarse, ¿verdad? Pero no, en realidad discriminar es discernir, distinguir entre algo y otro, ¿verdad? También se refiere a examinar. Entonces el buen pastor hace esta diferencia en este gran rebaño, y unas que recibe, a una la recibe, ¿verdad?, la preocupación del buen pastor, y a otras van a ser destruidas. Hay que bajarle un poquito, se me acopla. Muy poquito, por favor, Luis. Entonces, grupo A. Vamos a hacer grupo A y grupo B de este texto que hemos leído. Tenemos a la oveja perdida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hará el Señor según el texto que leíamos? ¿Qué es lo que hará el Señor con la oveja perdida? Dice que la buscará. ¿Sí? Recuerde eso, la oveja perdida, el Señor la buscará. Vamos a ir analizando este pasaje. Dice luego que hay una oveja que es la descarriada. ¿Qué es lo que es la descarriada? Que se ha salido de su camino, del redil, del camino por donde debe ir, se escapó la ovejita, ¿verdad? Yo cuando voy de pronto por los cerros manejando por ahí, por las cuestas, veo un grupo de ovejas y de repente veo una por acá, por allá, soldita, ¿verdad? Que está en mayor peligro. Podríamos decir que esa está descarriada. Se salió del grupo, ¿verdad? Pero dice que a la descarriada, ¿qué le hará? Dice que le hará volver al redil. Recuerde, la primera, que es la perdida, él la buscará. A la descarriada la hará volver al redil. A la perniquebrada, que la vamos a estudiar en otras enseñanzas, dice que la vendará porque ésta ha sufrido una herida. ¿Sí? Es una herida provocada. Y esta será vendada. ¿Sí? Otro tipo de oveja, otra característica. También está la débil. ¿Qué va a hacer el Señor de las ovejas, el pastor del rebaño? ¿Qué hará con la oveja débil? La debilitada, la fortalecerá. ¿Qué le parece? Ahí tenemos entonces el grupo A, la perdida, la descarriada, la perniquebrada y la débil, ¿verdad? Ahí tenemos primer grupo A. Vamos a ver ahora el grupo B, también de ovejas, ¿verdad? De este gran rebaño. Y dice, y nos habla de la engordada. La oveja engordada. Pareciera que la engordada, en el mundo ganadero, la engordada es la que está mejor calificada, ¿verdad?, por el mundo, por la gente, ¿verdad?, para comprarla. Pero vamos a aprender en una próxima enseñanza, hoy día vamos a hablar solamente de una, vamos a ver quién es la engordada y cómo mira Dios a la engordada. Pero no te sientas mal por tus kilitos, no estamos hablando de los kilitos, esto es espiritual, Carlos, ¿verdad? Y tenemos a la engordada y dice que está también la fuerte, la engordada y la fuerte. Miren las cosas del reino de Dios. O sea, en el reino de Dios no tiene nada que ver con estas leyes de este mundo. Dice que la engordada y la fuerte serán destruidas. ¿Qué le parece? Está difícil esto, ¿verdad? Está como raro. Pero ya con las próximas enseñanzas lo vamos a aprender. Así que los invitamos a que escuchen esto, ¿verdad? Bueno, dentro de esta serie en desarrollo, vamos a conocer entonces a cada una de estas ovejas, de estos grupos, aplicando una enseñanza obviamente a nuestra vida espiritual, que es lo que nos interesa. Hoy día vamos a hablar de la oveja perdida. ¿Qué es lo que hace el Señor con la oveja perdida? ¿La engorda? La buscará, ¿verdad? La buscará. Entonces, pareciera que la oveja perdida y la oveja descarriada fueran iguales, ¿verdad? La perdida y la descarriada fueran iguales. ¿Quién es? La perdida y la descarriada pareciera que fueran iguales, pero no, hermanos, no son iguales. Estas dos ovejas son muy distintas, ¿verdad? Y la actitud que va a tomar el pastor con cada una también es distinta,
¿verdad? Dios tiene un trato especial con cada persona. Vamos a leer una parábola, ¿verdad?, que está en el Evangelio, y acá Jesús nos enseña una hermosa parábola que habla de una oveja perdida y la actitud correcta que toma el buen pastor en relación a la oveja perdida. Porque aquí tenemos que nosotros ir corrigiendo algunas cosas que pueden estar en nuestra vida, en nuestra actitud espiritual frente a la oveja perdida, a la debilitada, a la perniquebrada, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo el Señor, el buen pastor, actúa frente a la oveja perdida. Esa es la que vamos a ver hoy día. Perdida, ¿verdad? Lucas capítulo 15, versículo 1. Lucas 15, capítulo 1. Lucas capítulo 15, versículo 1 dice así: se acercarán a Jesús todos los publicanos. ¿Quiénes se acercarán a Jesús? ¿Quiénes se acercaban? Los publicanos. Y pecadores. Dos grupos, ¿verdad? ¿Para qué? Para oírles. Se le acercaban para oírles. Y los fariseos y los escribas, otro grupo, murmuraban diciendo: le dicen por Jesús. Aquí los fariseos y los escribas están diciendo: Jesús, a los pecadores recibe. Jesús, ¿verdad? Con los pecadores, ¿verdad? Y no solamente los recibe. Miren lo que dice ahí: con ellos come. Esto era un escándalo. Un maestro, un de la ley, un rabino, ¿verdad? Jesús, alguien reconocido también por su sabiduría, por trazar correctamente la ley, la palabra, ¿verdad? No solamente se acercaba a los pecadores, sino que comía con ellos, convivía con ellos. Entonces recordemos que Jesús habla en parábolas para que sus sencillos seguidores, como nosotros, pudieran comprender las cosas del reino de Dios. Esa era una razón por la cual habla en parábola. Sin embargo, la otra finalidad también por la cual Jesús utiliza la parábola era para evidenciar el corazón religioso. ¿Quién eran los religiosos? Eran personas que se jactaban de todo su conocimiento, ¿verdad? Eran diccionarios abiertos bíblicos, ¿verdad? De todas las verdades y de la historia, ¿verdad? Manejaban todos los idiomas originales, eran capaces de leer un rollo tal vez en un idioma original y poder dar una interpretación de eso sin ningún problema. Sin embargo, el Señor les habla, Jesús les habla en parábolas, o sea, palabras, cosas muy simples. Y esta gente, que eran grandes eruditos de la palabra de Dios, no eran capaces de poder comprender la enseñanza bíblica que había detrás de todo ello. Entonces el Señor tenía ahí un plan, ¿verdad? Parábola es una historia cotidiana, como por ejemplo un sembrador. ¿Qué es lo que hace el sembrador? Va a sembrar. Y el Señor nos enseña en la parábola del sembrador una historia tan importante como el corazón del hombre, en donde la palabra de Dios es la semilla, el suelo, el tipo de suelo es el corazón, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros comenzamos a entender que la parábola es una historia cotidiana, pero que tiene una historia profunda. Estamos acá leyendo la parábola de la oveja perdida, ¿ok? Bien, volviendo a la parábola, habían dos tipos de público. ¿Se recuerda lo que leímos recién en el pasaje, en el versículo 1? Lucas 15:1. Aquí tenemos a dos grupitos, ¿verdad? El grupo A son los publicanos y los pecadores. Publicanos y pecadores. Y luego en el grupo 2 tenemos a los fariseos y los escribas. Miren, si usted hubiese trasladado, vamos en el tiempo para atrás. Trasladémonos a este episodio. ¿Usted de qué grupo sería hoy día? ¿En cuál estaría? ¿Entre los pecadores y los publicanos? ¿O en el grupo de los fariseos y los escribas? ¿Quién eran los fariseos y los escribas? Bueno, eran sectas que estaban dentro del mismo judaísmo y ellos se les consideraba como estrictos observantes de la ley. ¿Qué significaba esto? Que ellos estaban así, pero que atentos, ¿verdad? Andaban con la ley ahí en un libro, viendo que se cumpliese todo. El lavado de manos, las veces que se decía alguna frase, estrictos, ¿verdad?
Eran como una especie de inspectores, ¿verdad? Como los seremis, ¿verdad? De la ley. Y estaban ahí atentos, pero eran considerados como sectas, porque en cierta manera convivían dentro del judaísmo, pero tenían muchos conflictos entre ellos. De hecho, no se ponían de acuerdo. En algún momento estos de acá estaban de acuerdo con los de acá, luego se enojaban y estaban de acuerdo con esto. En las doctrinas fundamentales incluso tampoco estaban muy de acuerdo, y cada uno de ellos quería aportar algo más. Estos eran los que oraban en las esquinas, ¿verdad? O los que oraban en las esquinas para ser vistos, eran los que daban limosna, y la Biblia dice que tocaban trompetas y voy a dar una limosna, ¿verdad? Para que me vean. Eran los que ayunaban y no se lavaban la cara, ¿verdad? Y andaban así como todos, así como debilitados, ¿verdad? Para que la gente viera que ellos ayunaban, ¿verdad? Estos eran justamente entonces los fariseos y los escribas. ¿Y qué es lo que hacían este grupo de fariseos y escribas que estaban ahí delante del grupo que iba a escuchar a Jesús? La siguiente parábola. Ellos murmuraban contra Jesús porque se reunía justamente con los pecadores de esa sociedad. O sea, en cierta manera ellos, si Jesús le hubiese dado exclusividad a ellos, probablemente su actitud hacia Jesús habría sido un poco distinta, ¿verdad? Porque ellos son entorpecedores en este contexto de que la palabra llegara a toda persona. Querían guardarla para sí. Eran egoístas, engordados. Pero no le voy a dar más adelantos. Sigamos con la enseñanza. Lucas capítulo 15, versículo 1. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Unos oían y los otros murmuraban. Que murmuraban diciendo, a los pecadores recibe por Jesús y con ellos comen. Versículo 3. Entonces Jesús, les refirió una parábola. ¿A quién sería esta parábola? ¿A los religiosos o a todo el pueblo? Bueno, estaban escuchando, pero parece que acá iba a un grupo un poquito más dirigido, ¿verdad? Dice el versículo 4, y aquí hace una pregunta el Señor, ¿verdad? Para hacerlos pensar a ellos. Dice, ¿qué hombre? Porque les gustaba pensar, ¿verdad? Estos eran los cristianos que les gusta como la trivia, ¿verdad? Que les gusta así como, tírame algo y yo te digo dónde está ubicado ese texto, y como que te quieren mostrar su conocimiento, ¿verdad? Para opacar a los otros. Entonces Jesús, tomando ese corazón, les comienza esta parábola con una pregunta, ¿verdad? Se las tira y estaban ahí atentos, ¿verdad? Dicen, ¿qué hombre de vosotros, aquí le pregunta a todos, teniendo 100 ovejas, y empiezan ellos a calcular, 100 ovejas, que esto sería un gran rebaño, ¿verdad? ¿Quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, porque ahí se iban a alimentar, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Probablemente esto causaba problemas en el corazón de ellos. ¿Cómo voy a ir a buscar una? ¿Cómo voy a dejar las 99? Por una. Pero Jesús les está haciendo esta pregunta. ¿Y cuántos? Dice, va tras ella hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Porque tal vez está la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Mire, hagamos un paréntesis. Cuando un hijo se pierde, si tú eres un buen padre y tu hijo se pierde, ¿le perdieron una vez al hijo, no? ¿No? ¿Nunca? Sí, yo una vez me perdí en la feria, me metí abajo los puestos y me perdí, ¿verdad? Salí y no estaba. Le di la mano a otra señora, ¿verdad? Y uno se asusta, y mi mamá se asustó, ¿verdad? Y nos perdimos. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando se te pierde tu hijo, esos casos donde se van por varios días, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando lo encuentras? ¿Qué es lo primero que harías? ¡Pam! No, ¿verdad? Lo abrazas. Obviamente te enojaría después, si lo llamaría la atención si hizo algo, ¿verdad? Me fui con mi novia, ¿verdad? O mi novio. Allá, un reto, por supuesto. Pero lo primero que haría un buen padre sería abrazar, llorar con ese hijo, ¿verdad? Y se lo lleva para la casa, ¿cómo? Contento porque lo encontró, ¿verdad? Pero el mal padre, o el religioso, ¿qué es lo que haría al encontrar esa ovejita?
probablemente le pega, ¿verdad? Yo he visto en el campo cómo son muy brutos con ciertos animales, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Corazones distintos. Pero dice que este hombre, cuando la encuentra, se puso gozoso. Aquí está hablando del Padre, del corazón del Padre. Está demostrando Jesús el corazón del Padre en relación a la oveja perdida. Algunos cristianos incluso se enojan cuando la oveja perdida vuelve al redil, ¿verdad? No debería tener oportunidades, ¿verdad? Sí, tan mala que fue, tan malo que fue. Pero miren. Entonces, y cuando la encuentra, la pone en sus hombros, gozoso, ¿verdad? Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y sus vecinos diciéndoles, ahora vamos a darle una lección a este porfiado, a esta porfiada. No dice eso. Dice que los reúne y le dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. La actitud del corazón del Padre. Os digo, dice Jesús, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto es sentido común, ¿verdad? Usted hoy día está tranquilito, ¿verdad? Hoy día a lo mejor usted ya tiene a Cristo en su vida, en su corazón, es salvo, está creciendo, está en un proceso de formación. Y si usted me dice, Dios me dio esta enseñanza y Dios me llevó a entender tal cosa y me lo cuenta, yo le voy a decir, gloria a Dios, súper bien. Pero si usted me cuenta que a lo mejor una persona que no conoce al Señor, de su propia familia, hoy día entregó su vida al Señor, ¿qué le produce más alegría? ¿Qué le produce? Pero sentido común, ¿verdad? Si no lo vamos a echar de la iglesia. A mí me produce más alegría saber que una persona ha entregado su vida al Señor. Porque los demás ya estamos seguros, ¿verdad? Y lo que está justamente diciendo este pasaje es algo así. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, sigamos con la parábola, ¿ok? Entonces, habla de un gran rebaño, ¿verdad? 100 ovejas. Habla de una oveja que por alguna razón, por alguna circunstancia que no lo detalla, esta oveja se pierde. También habla que el buen pastor es capaz de dejar el resto del rebaño en el desierto por ir en busca de la oveja que se había perdido, porque le da un gran valor el pastor a esa oveja. Y al pastor no le importa que las otras se pongan celosas ni se preocupa de eso. Él va por la que necesita más ayuda que esas 99. ¿Sí? Vamos ahora a tratar de abrir el corazón espiritual para que el Espíritu Santo nos vaya guiando en el conocimiento espiritual de todo esto, ¿verdad? Bien. Dice que cuando la encuentra, la carga, se la lleva con alegría, va gozoso, ¿verdad? Que es tanta su alegría que lo comenta con los que lo rodean. No le importa que tal vez se burlen porque se le perdió una oveja, porque dentro del rubro, ¿verdad? No, ¿cómo se puede decir? De los pastores, que se te pierda una oveja es también probablemente te pueden tildar que eres un mal pastor. Pero él no se complica por eso, él está gozoso, ¿verdad? Por la oveja que encontró, ¿verdad? Está tan contento que hace un asado con la oveja. No. Y ahí se acabaría la parábola, pero no, ¿verdad? Ya, ahí para que despierte. Entonces, es tanta la alegría entonces que la comenta con todos sus amigos, ¿verdad? Y está contentísimo, ¿verdad? Luego lleva esta parábola a un claro contraste, ¿verdad? De la oveja perdida encontrada con un pecador que se arrepiente. Oveja perdida, pecador que se arrepiente. Ahí cruza Jesús la enseñanza espiritual. Oveja perdida, pecador que se arrepiente. ¿Se estará refiriendo a un cristiano o a un no cristiano que se convierte? ¿Quién será? Vamos a verlo, ¿verdad? Bueno, y finalmente habla de alegría, de gozo en el cielo, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente. Es cierto que el mensaje de la Biblia es prácticamente un 95% dirigido a los creyentes. Todo lo que está en la Biblia es una instrucción para los que hemos decidido creer, ¿verdad? Tratar de usted de que el que no quiere creer
en Dios o no hacer su voluntad, trate de cumplir la Biblia, eso es una pérdida de tiempo. No tenemos que entorpecernos con esto, ¿verdad? Así que usted no se complique, no se preocupe por esas situaciones. Cuando esa persona reciba al Señor, ahí recién podrá aplicar todo el consejo bíblico para su vida. Entonces, el mensaje de la Biblia podemos decir que prácticamente es un 95% dirigido a creyentes. Y pareciera, al tener esta estadística, pareciera que a Dios no le importa el no creyente. ¿Se ha fijado eso, no? Hay gente, iglesias, en donde no les interesa el no convertido. No les interesa el borracho que anda por ahí en la calle, ¿verdad? No les interesa. A ellos les interesa llenarse de más conocimiento, tener más actividades, hacer templos más grandes, ¿verdad? Están preocupados en eso, pero no están preocupados del que tiene la necesidad allá afuera. ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Nos dice, id. ¿Id dónde? ¿Id a encerrarse a tu iglesia? No, dice, id por el mundo y predicar la buena noticia. La Biblia, el mundo es el que no tiene aún a Cristo, ¿verdad? Entonces, a veces las iglesias nos estamos encerrando, ¿verdad? Y nosotros somos los llamados a salir fuera, a compartir del Señor, ¿verdad? Que tengamos este lugar como refugio, eso es sentido común, porque no vamos a estar haciendo la reunión afuera en el frío, en el calor. Pero el llamado espiritual es allá afuera, hermanos. La necesidad está también allá afuera. Así que es un llamado de parte del Señor. Entonces, no tenemos que olvidar nosotros que si tenemos que ponerle un título a la Biblia, por ejemplo, usted sabe que cuando usted compra un libro, ese libro tiene un título, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que se trata ese libro, ¿verdad? Las historias de Tom Sawyer, por ejemplo. ¿Lo leyó, no? Bueno, es porque ahí están todas las historias de un muchachito, ¿verdad? Que hacía su vida, etc. ¿Cuál será el título de la Biblia? A ver, los hermanos de los que estuvimos ahí en la clase de Conociendo la Escritura. ¿Cuál podría ser el título, verdad, para la Biblia? Si le tuviéramos que poner un nombre. La historia de la redención del hombre. Exactamente. Muy bien, ¿verdad? La historia de la redención del hombre. Ese sería el título, ¿verdad?, para ponerle ahí a nuestra Biblia que dice Santa Biblia, pero la historia de la redención del hombre. Entonces, ese es el mensaje central, que es el llamado al arrepentimiento ¿de quién? Del pecador, hermanos, que somos todos nosotros, por lo demás, ¿verdad? La historia de la Biblia, la redención del hombre, es el llamado al pecador que aún no ha sido justificado, que ahí está también una diferencia, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo pecadores. ¿Por qué? Porque seguimos cometiendo pecados, ¿no? ¿O alguno de ustedes aquí no ha pecado últimamente? Yo creo que sí, ¿no? En cosas mínimas o en cosas muy grandes hemos pecado delante del Señor. La Biblia dice que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. La diferencia es que el cristiano no practica el pecado, ¿sí? Practicar es darle rienda suelta al pecado y no pasa nada, ¿verdad? El mundo lo hace así. Pero nosotros como cristianos vamos a tener esta lucha, hasta que muramos, hasta que el Señor venga, vamos a tener esta lucha en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, con el pecado, ¿verdad? Pero lo bueno es que nosotros como cristianos somos justificados delante del Padre, ¿verdad? Entonces no tomemos esto como una licencia. Por lo tanto, esta parábola de la oveja perdida nos muestra el corazón del Padre hacia aquel que aún no toma su decisión de ser un hijo de Dios, ¿sí? La oveja perdida es aquel que aún no ha tomado su decisión, ¿verdad?, con todo su corazón, de ser un hijo de Dios, ¿sí? La oveja perdida. ¿Y qué dice el Señor que va a hacer con la oveja perdida? ¿La va a desechar? ¿La va a destruir? ¿La va a aislar? No. ¿Qué es lo que hará? La irá a buscar, porque está perdida, ¿sí? Muy bien. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Maravilloso nuestro Dios. Todo ser humano, todos nosotros, y cualquier persona que usted conozca, ¿verdad?, y los que han pasado en la historia, todo ser humano es creación de Dios. ¿O algún ser humano no fue creado por Dios? Todos los seres humanos han sido creados por Dios,
pero no todos los seres humanos son hijos de Dios, ¿verdad? A veces alguien muere y dicen, está descansando, pero no sabemos, ¿verdad? Si esa persona rindió su vida al Señor. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando del corazón de esa persona delante de Dios. Entonces, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ahora, ¿usted qué quiere ser? ¿Solo creación o quiere ser creación de Dios e hijo de Dios? La respuesta es obvia, ¿verdad? Matemáticamente incluso. Entonces, todo ser humano tendrá en esta vida, o tal vez una o muchas oportunidades para poder tomar esta decisión delante de Dios. Todas las personas. Algunos de ustedes me han contado en sus testimonios cuántas veces les predicaron antes de tomar esta decisión, de a de veras delante del Señor. Y algunos de ustedes eran, usted le tiraba agua, usted no quería ir, otros por ahí se burlaban, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenía una actitud distinta cuando se nos compartía el mensaje, estos canutos, que hasta cuándo, ¿verdad? Y no sé qué, y déjate de hablarme de esas cosas, ¿verdad? Si tú sabes que yo no quiero nada con esas cosas, ¿verdad? Yo creo en Dios a mi manera, ¿verdad? Y nos justificábamos, pero un día nos resplandeció la luz de Cristo, ¿verdad? Y alcanzamos esa hermosa salvación. Entonces, todo ser humano en esta vida tendrá muchas oportunidades probablemente para poder tomar esta gran decisión, ¿verdad? De dejar de ser una oveja perdida y ser una oveja encontrada por el buen pastor, para que vuelva al redil. Fíjese que, ¿por qué les llama oveja? Aquí algunos van a tener complicación, ¿verdad? Pero ¿cómo el Señor llama lo pone en el grupo de las ovejas al pecador, aquel que no es considerado? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es simple, porque Dios creó al ser humano no para condenación. Dios no creó el infierno, ¿verdad?, para nosotros. Eso fue creado para Satanás, para sus demonios que fueron rebeldes. Entonces, todo ser humano nace en el corazón de Dios, ¿verdad?, siendo considerado como una oveja que ha sido descarriada. Cuando tú y yo nacemos ya con una condenación, ¿verdad?, del pecado. Por lo tanto, somos parte del rebaño del Señor, pero vamos a tener esta oportunidad de encontrarnos nuevamente con nuestro buen pastor. ¿Qué le parece? ¿Lo había visto de esa forma? Es importante poder pensar acerca de esto, ¿verdad? Entonces, todo ser humano tendrá muchas oportunidades, o tal vez por último una, en su vida para poder tomar esta decisión tan importante en su vida. Piense usted en la decisión más importante de su vida. No sé, ¿qué puede ser? ¿Alguna decisión importante? Nada de eso se compara con la decisión más importante, que es ser un hijo de Dios. Nada. Absolutamente nada. Nada se compara, hermanos. ¿O sí? ¿Sabe cuándo lo vamos a apreciar? El día que estemos ahí delante del Señor. Cuando usted mire todos sus logros materiales, ¿verdad? Ahí va a ver, que no es malo, ¿verdad? Pero usted va a ver todas sus cosas materiales, pero usted estando ahí delante del Señor, usted va a decir, pucha, qué tonto fui, ¿verdad? Y yo que me afligía, ¿verdad? Y esto es mucho mejor, ¿verdad? Mucho más hermoso. Y uno va a hacer reflexiones. ¿Por qué no habré dedicado más tiempo a mi Señor, ¿verdad? ¿Por qué no habré puesto mi mirada en estas cosas espirituales cuando estemos ahí delante del Señor, ¿verdad? Pero bueno, Dios tiene misericordia y lo vamos a entender probablemente al 100% cuando estemos ahí arriba. Porque los afanes muchas veces nos van desvirtuando nuestra mirada, ¿verdad? Y bueno, ahí está el Señor en su misericordia. Entonces, todo ser humano tendrá una oportunidad para tomar esa decisión tan importante que es ser ahora llamado un hijo de Dios. Cualquier persona que ya forma parte del rebaño del Señor está segura y Dios la ama. Vamos a leer Juan capítulo 10 en el versículo 27. Dice así un pasaje ya conocido. Mis ovejas, está hablando ahora el Señor, dice que mis ovejas oyen mi voz. Y ahí está en el campo, están todas las ovejas y el buen pastor empieza a hacerle un sonido, ¿verdad? El que sea, no voy a hacer ni uno yo ahora, y las empieza a llamar
y las ovejas de su rebaño escuchan su voz y empiezan a llegar donde ese pastor. Usted lo ha visto seguramente en el campo. Dice, yo las conozco y me siguen. 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Están seguras o no? Una vez ahí estamos seguros, ¿verdad? Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se atreverá alguien a arrebatar una oveja del rebaño del Señor estando en sus manos? Piense usted hoy día en el campo, porque no conocemos la mano de Dios, pero piense usted en un campo que está resguardado con las mejores tecnologías que vende acá nuestro hermano Luis Gajardo, ¿verdad? ¿Cómo se llama la empresa? Tecnodeal, algo así, ¿no? Usted puede cotizar ahí con nuestro hermano. Y los mejores cercos eléctricos, ¿verdad? Las mejores cámaras, ¿verdad? Incluso existe una cámara, o si ustedes no sabían, existe una cámara con metralleta. ¿Sabe usted eso, no? Hay una cámara de vigilancia con un sistema que se mueve, que arriba tiene una metralleta, ¿verdad? Y, ¿verdad? El vecino de acá atrás que cuida a su animalito, que me despierta con los escopetazos en las noches, cuando alguien se le mete estaría feliz, ¿verdad? Porque la cámara detecta, video analítica, ¡pah! ¿Alguien se atrevería a entrar a ese campo a robarse una ovejita? Ni el puma, hermano. Ninguna. Bien, salga de esa imagen ahora y volvamos al ejemplo, ¿verdad? Dice el Señor que sus ovejas están ahí, en su mano, ¿verdad? Y dice que nadie las arrebata, porque el Señor tiene un ejército de ángeles a tu alrededor, ¿verdad? Está seguro. Que incluso aunque tú mueras, porque vamos a morir, pues eso es lógico, ¿verdad? Dice que ni la vida ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Cristo, porque estamos seguros. Así que no hay nada, Satanás no tiene nada que pueda hacer para arrebatar una oveja del Señor. A no ser que tú, como decisión propia, decidas salirte del rebaño del Señor y seguir tu vida, ¿verdad? Ese es otro tema, ¿verdad? Bien, dice, mi Padre me las dio. O sea, le pertenecemos, ¿a quién? A Jesús, porque el Padre se las ha dado, las ovejas. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano tampoco de mi Padre. O sea, no se metan con mi papá, dice acá este pasaje. Según esta parábola nos enseña que toda oveja es valorable para Dios. Dios no tiene ninguna oveja que la miren menos. Está hablando de 100, en un número grande, y dice que una es capaz de ir a buscarla. Probablemente el pastor de ovejas del campo, del animalito, probablemente va a tener ovejitas que son medias feitas, ¿verdad? Medias desgreñadas, medias con alguna enfermedad, ¿verdad? Y tal vez hasta como el que le convenga que se la coma el lobo. Probablemente, ¿no? Probablemente al momento de elegir va a tener que elegir las mejores, ¿verdad? La engordada. Pero en el reino de Dios las cosas son distintas porque todas las ovejas somos iguales delante de Dios. La oportunidad está para todos, ¿sí? Incluso aquellas ovejas que pegan sus patadas, ¿verdad? Aquellos que no quieren creer, aquellos que se burlan de Dios, aún así para ellas el Señor también murió por cada una de ellas. Y el Señor también les ama y quiere el Señor que se arrepientan. Entonces, la oveja perdida es aquella que aún no ha experimentado el perdón de sus pecados. Y es importante que tú te puedas preguntar en esta mañana, ¿cómo está mi corazón delante del Señor? ¿Me siento perdonado delante del Señor? ¿Tengo paz en mi corazón? ¿Estoy tranquilo, ¿verdad? Delante de Dios. Bueno, es importante que podamos considerar todo esto, ¿verdad? Entonces, la oveja perdida es aquella que no ha experimentado el perdón de sus pecados por medio de la fe. Mire, cuando somos perdonados de nuestros pecados, el día antes de ser perdonados, vivimos como tristes, ¿verdad? Con la culpa encima. Dolidos por todo lo que nos sucedió, lo que nos tocó vivir, ¿verdad? Lamentamos por lo que no hicimos, ¿verdad? Y ahí estamos, toda la vida así. Pero el día que somos perdonados por Cristo, nos arrepentimos delante del Señor, reconocemos que somos pecadores delante de Él, el Señor nos limpia, ¿verdad? Esa sangre derramada en la cruz, cae espiritualmente sobre nosotros, somos bañados por esa sangre, que suena un poco como guácala, ¿verdad?
pero ese era el símbolo que había en el tabernáculo para el perdón de los pecados, ¿verdad? Que la sangre del animal inocente, los corderitos, debía caer, ¿verdad?, sobre el pecado confesado, ¿verdad? Y ahí estaba la gente en la antigüedad frente al sumo sacerdote, y ellos, antes de que el animal fuera muerto, tenían que confesar sus pecados. Los confesaban ahí delante del sumo sacerdote, y ese animal era muerto inocentemente, y esa sangre cubría, tapaba los pecados. Pero hoy día espiritualmente somos perdonados por el Señor. ¿Y sabes lo que experimentas si tu arrepentimiento es genuino? Un alivio, ¿verdad? Yo tengo unas pastillitas que me dan a mí porque tengo cálculos, que estuve como dos meses o 3 meses, ya no me acuerdo, con un cálculo que me tenía mal, ¿verdad? Estaba yo sufriendo internamente. Y cuando salió el cálculo, ¿verdad?, yo me alegré. Me alegré. Me regocijé, para que usted lo entienda bien espiritualmente. Pero hay una pastillita que yo tengo, que es una pastillita SOS, que es una droga, ¿verdad? Porque todas las pastillas son una droga. Y es un ketorolaco, pero muy fuerte, que se pone bajo la lengua, ¿verdad? Y es un SOS. Vienen solamente 4 pastillitas y usted la tiene que tomar solamente en caso de una crisis de mucho dolor, ¿verdad? Entonces, cuando los hermanos no vienen a la iglesia, yo me la tomo porque me duele mucho, ¿verdad? No, cuando viene el dolor, ¿verdad?, intenso, entonces yo saco mi pastillita, ¿verdad?, y me la pongo bajo la lengua, y en 40 segundos, ¿verdad?, mi dolor se acabó. Mi suegra creo que la tomó una vez, ¿verdad?, y que estaba mal, ¿verdad? Bueno, es mágica, pero tiene que ir usted al médico, ¿no? Eso no se la andan tomando porque sí. Entonces, cianuro se llama, para que la anote. Le dimos a la suegra. No, se la dio a mi esposa, ¿verdad? Pero alivia, ¿verdad? Pero aquí quiero llegar con esto. Que cuando nosotros venimos cargados delante del Señor, con todos nuestros pecados, la culpa, etc., y el Señor nos limpia y nos perdona, ¿verdad?, todo eso sale, ¿verdad? Y tu cara cambia, ¿verdad? Y la gente te pregunta, ¿qué te pasó? ¿Verdad? Cuando es algo genuino, te miran y dicen, ¿por qué tenés la cara así, verdad? No sé si usted se recordará, a lo mejor le pasó, ¿verdad? ¿Por qué andáis riendo solo, verdad? ¿Por qué andáis como raro, así como, no sé? Algo te pasa, ¿verdad? Te ganaste el quino. No, se te acabaron los problemas, ¿no? Siguen los problemas, tal vez. Pero tengo gozo en mi alma, como dicen por ahí, ¿verdad? Tengo un gozo, ¿verdad?, que no puedo parar, ¿verdad? Es más, no puedo callar lo que he visto y oído y te lo quiero compartir. Y usted le comparte, ¿verdad?, a alguien de lo que el Señor ha hecho en su vida. Y como cantábamos recién, cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. ¿Por qué? Porque experimentamos ese perdón de nuestro pecado, nuestra vida tiene sentido, ¿verdad? Entonces la oveja perdida es aquella que no ha experimentado justamente esto tan hermoso, ¿verdad? Tan hermoso que llena todo nuestro ser, todas nuestras vidas, ¿verdad? Me puedo acostar por la noche y, como dice su palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y ya ni el terremoto en Chile me complica, ¿verdad? Y empieza a temblar, ¿verdad? Y usted dice, bueno, sirve para acomodarse, ¿verdad? Y usted confía en el Señor, ¿verdad? Y comienza también el Señor a ayudarle a vencer sus miedos en esta vida. Porque todos tenemos miedos, ¿o no? ¿Tenemos miedos, o no? ¿Hay miedo o usted no le tiene miedo a nada? Yo le tenía miedo a las alturas. Bueno, todavía le tengo teniendo miedo, pero ya el Señor me ha ayudado a vencer esas cosas, ¿verdad? Que antes me limitaban a tantas cosas, ¿verdad? Pero no me voy a subir al techo, no se pasen de rollo, ¿verdad? Entonces, oveja perdida es aquella que no ha experimentado entonces justamente esto tan hermoso de parte del Señor. La oveja perdida es toda aquella persona que por algún motivo sigue rechazando la invitación de Jesús, ¿verdad? No importa su edad, ¿verdad?, que tenga, no importa eso. Entonces, si no ha dado ese paso, es muy importante que hoy día podamos considerar esta palabra de parte del Señor, ¿verdad?, que está hablando hoy día, está tocando ahí esa palabra al corazón, ¿verdad?, para que podamos tomar una muy buena decisión, ¿verdad? Dios quiere entonces que pases la eternidad junto con Él. El ateísmo se acaba en la tumba. El día que tú mueres, si eres ateo, se acabó tu ateísmo, ¿verdad? Y tú vas a decir, no ustedes, pero la persona del ateo va a decir, ¿por qué no creí?
¿Por qué? Por el orgullo que había en el corazón. Dios quiere entonces que pases la eternidad junto a Él. Dios no quiere destruirte. Es importante que lo podamos entender. Porque hay gente que tiene un concepto de Dios errado, que piensan que Dios quiere destruir, como que Dios está ahí, al infierno, ¿verdad? Y ahí se goza, pero no. Dicen algunas estadísticas de los años 90 por ahí, que cada 3 o 4 personas, cada un segundo, van al infierno. En esos años, según algunas estadísticas. Y las estadísticas siempre se quedan cortas. Imagínense la cantidad de personas que en este segundo están muriendo ahí en cualquier parte del planeta y están yendo directamente al infierno. Qué terrible, ¿verdad? Pero bueno, hoy día Dios está hablándonos a nuestra vida. Dios quiere salvar tu alma del fuego eterno. Primera de Timoteo, capítulo 2:4, no lo busque porque se lo voy a leer, es muy cortito. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual, está hablando de Jesús, quiere que todos los hombres, ¿cuántos? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie se pierda. Ese es el sentir del corazón del Padre. Por eso es capaz de dejar a las 99 por ir por esa oveja perdida. Entonces es interesante ver el contexto completo de todo el capítulo 15 que leíamos nosotros ahí de la parábola de la oveja perdida. Hay un contexto, ¿verdad? Si usted tiene ahí su Biblia, en el capítulo 15 vamos a ver, ¿verdad?, que se revela en un solo capítulo el corazón del Padre hacia el hombre y su salvación. Ahí tenemos, por ejemplo, solamente en el capítulo 15 tenemos la oveja perdida, ¿verdad? Tenemos la parábola de la moneda perdida también, que la vamos a leer. Está también la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerda del hijo pródigo? Que se va y vuelve, todo eso en un solo capítulo. Está manifestándose el corazón del Padre. Qué hermoso esto, ¿verdad? Dios quiere que todos estén con Él. Pero también el Señor nos dice que no todos irán con Él. Pero no es por una decisión de Él, sino que es la decisión que cada uno de nosotros tomamos. Leamos entonces, ahora que hemos leído la parábola de la oveja perdida, leamos la parábola de la moneda perdida, que está ahí un poquito más adelante, en Lucas capítulo 15, en el versículo 8. Un poquitito más adelante, un versículo más adelante, nos habla acerca de eso. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, que es una moneda, ¿verdad? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara, ¿para qué? Y barre su casa y busca con diligencia hasta encontrarla. ¿Se le ha perdido algo de valor o no? ¿Alguna vez? ¿Se le cayó el arito, el anillo, alguna cosa, verdad? ¿Y qué es lo que hace usted? Nadie se mueva, ¿verdad? Y prendan las luces y empezamos a buscar y barre abajo y usted mueve los muebles que nunca movió, ¿verdad? Y todas las cosas. Bueno, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, una sola, tiene 10 y pierde una sola? No enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Recuerde que toda esta enseñanza se le está dando a estos dos grupos que vimos al principio. Dice el versículo 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, a sus vecinas diciendo, chiquilla, encontré lo que se me había perdido. Dice, gozaos porque he encontrado la dracma que había perdido, una de 10, ¿verdad? Dice luego el Señor, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Los ángeles no se ponen envidiosos. Dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, el gozo de los ángeles cuando ven que un pecador se arrepiente delante de Dios es el mismo si fuera una multitud. Uno solo, multitudes. ¿Sí? En los tiempos de Jesús se convertía multitudes. En estos tiempos cuesta mucho más. Pero el gozo es el mismo delante del Señor. Esto muestra nuevamente el corazón del Padre. Entonces, nuevamente está hablando del perdido, pero ahora pone con ejemplo la moneda.
Está hablando de la mismo caso de la oveja, pero ahora con una moneda, con un dracma, ¿verdad? Probablemente no encontramos mucho sentido tal vez a esta historia, ¿verdad? Pues en nuestra mente, por el tiempo que vivimos hoy día, probablemente una moneda es algo insignificante. Usted se agacha por una moneda de 10 pesos hoy día, ¿no? Si se le cae, probablemente él dice, después la recojo, ¿verdad? Y ahí la deja y uno encuentra, me pasa bien el auto, se me caen de repente las monedas, ¿verdad? Los sacos de dinero se me caen. Se me caen las moneditas, ¿verdad? Y digo, es de 10 pesos, después la recojo. Y después la aspiradora me las chupa, ¿verdad? Porque uno no le da el mismo valor. Puede ser un poco loca esta historia de que se puso a barrer por una moneda, ¿verdad? Pero las cosas del reino son distintas. Entonces, en los tiempos de Jesús, el pago de algunas monedas podrían representar algo muy valioso. Era algo muy distinto a lo de hoy día, ¿verdad? En el caso de esta mujer trabajadora, esa moneda no era tan significativa comparada con el valor de las otras 9, ¿verdad? Sin embargo, la mujer va en la busca de esa moneda, la encuentra y se alegra, ¿verdad? Se goza por haber encontrado. Y luego acá también revela algo espiritual, ¿verdad? Dice que hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. O sea, nuevamente, oveja perdida, pecador, moneda perdida, pecador que se arrepiente, y ahora dice fiesta, gozo en el cielo, ¿verdad? Si aún no tienes la seguridad de tu salvación en tu vida, este mensaje entonces hoy día es para ti, y Dios está hablándote a un tiempo que debemos considerarlo. Si tienes seguridad de tu salvación en tu vida, que es el otro caso, este mensaje también es para ti en 2 sentidos. Primero, cuidar tu corazón, ¿verdad? Delante de Dios. Y el segundo sentido es predicarles a los que aún no conocen del Señor. Porque serías muy egoísta de quedarte solamente con esto para ti, ¿verdad? Necesitamos compartir el mensaje, ¿verdad? A los que aún no le conocen. Nosotros no encontramos a Jesús. A veces decimos nosotros, encontré a Jesús. Pero no, Jesús no se ha perdido, ¿o sí? ¿Estaba perdido Jesús? No, ¿verdad? Entonces cuando digamos encontré a Jesús, yo sé a lo que usted se refiere. Pero el que estaba perdido no era Jesús. El que estaba perdido éramos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que hemos encontrado, Jesús nos ha encontrado porque estábamos completamente perdidos. Dios quiere que prediques su mensaje de salvación ¿a quién? A todas las personas, ¿verdad? Sin hacer ningún tipo de distinción. Y vamos a leer Romanos capítulo 10, en el versículo 14, dice así: ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo pues invocarán? ¿Sabes lo que es invocar? Llamar, clamar. ¿Cómo una persona que no conoce a Dios va a clamar a Dios? Miren lo que dice acá. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Cómo tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu vecino va a poder un día clamar a Dios si no han creído todavía? Y para creer es importante ser iluminados por la palabra. Y miren lo que dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo? ¿Cómo tú esperas? Porque a veces oramos, pero no hablamos, no testificamos de parte del Señor. Entonces, mira este texto, leámoslo con mayor atención. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán ahora en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Aquí me equivoqué yo en este texto, a ver, ¿qué dice? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y más adelante dice que son hermosos los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian el mensaje del Señor. ¿Qué debemos hacer entonces? Predicar, hermanos. No solamente es orar, esa es la fase de preparación. Voy a orar por aquella persona, voy a ayunar por aquella persona para que conozca del Señor. Pero tu misión, ¿verdad? El Señor no nos dijo ir por el mundo ayunando y orando. Nos dijo predicando, ¿verdad? Y el predicar también tiene que ver con mi testimonio.
delante del Señor, delante de esta sociedad. Es tiempo de decidir, hermanos, obedecer este hermoso mandato de parte del Señor. No sigamos ignorando los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y hagamos su voluntad en nuestras vidas. Hagamos la voluntad del reino del Señor. ¿Quieres tú pertenecer al reino? Había una alabanza antigua que decía: ven si quieres ser parte del reino. Ven si quieres ser parte del reino. Ven, no te detengas. Cantaba ahí lo cantábamos, ¿verdad?, en las congregaciones. Yo quiero ser parte del reino del Señor. Yo quiero que mi nombre esté inscrito en ese hermoso libro de la vida, y hoy día tenemos esta seguridad delante del Señor. En Juan capítulo 3, versículo 16, un texto tan predicado, tan escuchado, pero tan ignorado. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que por todo el mundo ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, Jesús, para que todo, cualquiera, no pone cantidad, aquí no se acaban los cupos, ¿verdad? Todo el que quiera, para que todo aquel que en Él cree, solamente creer, no tienes que pagar nada, el precio ya lo pagó Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque Dios no quiere que seas una oveja perdida toda tu vida, Dios quiere llegar a tu encuentro, para que no se pierda. Y no solamente eso, más tenga vida eterna. Hermoso regalo, eterna con el Señor. Y el versículo 16, y con esto termino, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, el propósito de Jesús en esta tierra no era condenarnos. Así que bajemos la escopeta, ¿verdad? A veces ese evangelio de pura matanza, ¿verdad? Pero dice el versículo 17: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en Él. Por eso todos los religiosos que estaban escuchando a Jesús no lograban entender. Por eso Jesús les tiene que explicar a esos religiosos que solamente querían el mensaje para ellos y engordar ellos solamente con ese nutriente de parte del Señor. Por eso el Señor les enseña a través de esta parábola que Dios es capaz de dejar a su rebaño en un lugar, ¿verdad? Seguirá siendo su rebaño, seguirá estando resguardado, por ir por esa ovejita que es perdida, por aquel que aún no tiene a Jesús. Yo te quiero invitar en esta mañana a que te pongas de pie para que podamos agradecer al Señor, para que tú que tienes a Cristo en tu corazón, tú que ya hoy día tienes la seguridad de esta salvación, aprecies, ¿verdad?, esta salvación tan grande, que consideres a aquel que murió por ti y pagó el alto precio en la cruz, ¿verdad?, para que le sirvamos de todo corazón, para que en nuestra vida todos los días exista una alabanza de gratitud al Señor, que no haya ni un día más, si quieres a partir de hoy día, no haya ni un día más en tu vida en donde tú no glorifiques el nombre del Señor. Había una alabanza que cantábamos acá que dice: te glorificaré porque me has perdonado, me has guardado, me has cuidado. Te glorificaré, Señor, todos los días de mi vida, en cada momento. Cuando comas algo, dale gracias al Señor. Cuando pagues tus cosas, tus deudas, dale gracias al Señor, porque todo eso proviene del Señor. Cuando te puedas levantar de tu cama, dale gracias al Señor. Cuando puedas ver a tus hijos sanos, dale gracias al Señor. Cuando se enfermen, dale gracias al Señor, porque también vas a poder ver su mano sobre ellos. Pero seamos agradecidos delante del Señor. Él es el único digno de ser exaltado. Por eso nada importa, ¿verdad?, para venir a la casa del Señor, para adorarle, para postrarnos, para tener un tiempo con el Señor. Que nada te quite esa oportunidad de estar delante del Señor. Y si
hoy no tenemos esta seguridad que esta palabra nos hablaba, ¿verdad? Aún tengo dudas en mi vida. Es tiempo hoy día de tomar una decisión delante del Señor. Yo te quiero invitar ahí que en la privacidad de tu lugar puedas cerrar tus ojos. Creo que todos pueden cerrar sus ojos delante del Señor. Ustedes que están ahí en sus casas también puedan cerrar sus ojos delante del Señor. Y podamos dejar que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestra vida. Señor, estamos aquí delante tuyo, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres capaz de dejar a todo el rebaño, Señor, y venir en busca de aquel que hoy día está perdido, Señor. Aquel que hoy día no tiene seguridad de su salvación. Aquel que hoy día no sabe si hoy muere, ¿dónde irá? Señor, tú quieres que todos nosotros estemos contigo, Señor. Tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor, sin hacer distinción, Señor. Tú nos amas. Señor, en estas palabras que hemos escuchado, podemos ver tu corazón. Señor, en estas palabras que son de tu corazón, podemos ver la intención en rescatarnos, Señor. Tú no quieres que vivamos una eternidad de perdición. Tú quieres que estemos contigo para siempre. Señor, reconocemos delante de ti que somos pecadores. Señor, haznos entender hoy día por tu Espíritu Santo y tu palabra. Convéncenos de nuestro pecado en nuestra vida. Señor, si alguien en este lugar o a través de esta transmisión hoy día siente en su corazón que debe arrepentirse delante de ti, Señor, por sus pecados, por no haberte dado el lugar que te corresponde, Señor, inclina tu oído espiritual delante de cada corazón que está ahí detrás de estas pantallas o en este lugar, Señor. Amado Dios, tú que tienes esa capacidad de poder mirar lo más profundo del corazón, amado Dios, escudriña los corazones, Señor, y considera el clamor de cada una de las personas que en este momento, Señor, están clamando a ti, Señor, porque tú has llegado a su encuentro, porque estábamos perdidos, Señor, pero te hemos visto a la distancia y ahora te vemos no a la distancia, sino que al lado nuestro, Señor, con brazos de amor. Gracias, Señor, porque tú llegas a nuestro encuentro en el momento perfecto de nuestra vida. Señor, te confesamos delante tuyo ahora que estamos al lado que hemos pecado. Señor, gracias porque tú vienes con una buena noticia y es que tú moriste por nosotros en la cruz y a través de ese hermoso regalo, Señor, ese hermoso sacrificio en la cruz, Señor, tenemos hoy día la oportunidad de estar contigo para siempre. Gracias, Señor, porque hoy día tú cargas en tus brazos, Señor, a aquellos que estaban perdidos y los rescatas y los llevas a tu reino. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Confesamos nuestros pecados, Señor, y te pedimos que inscribas estos nombres en el libro de la vida. Señor, gracias por el regalo de tu salvación. Gracias, Señor, por llamarnos ahora tus hijos. Gracias, Señor, porque tal vez no sé cómo va a ser mi vida más adelante, no sé cómo voy a cambiar las cosas que debo hacer, pero sí sé que tú ahora estás en mi corazón y, Señor, tú me vas a ayudar en todo. Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero seguirte, Señor, quiero tener una nueva vida en ti. Señor, quiero descansar en ti. Señor, ahora aquí están todos mis problemas, todas las cosas que he hecho mal en mi vida, todo lo que he cometido, los errores, Señor, aquí están delante tuyo, Señor. No sé qué hacer con ellos, pero los pongo delante de ti, Señor, y sé que tú me ayudarás. Sé que tú irás conmigo, Señor, y ahora mi vida comienza a ir contigo por delante, Señor, y yo de tu mano. En el nombre de Jesús, bendícenos, ayúdanos y guárdanos de todo mal. Señor, bendice a aquellos corazones que hoy han hecho esta oración. Bendícenos, Señor, grandemente y ayúdales, Señor, en todo lo que venga en adelante. En el nombre de Jesús, que toda bendición de lo alto, Señor, recaiga sobre estos corazones que han depositado su fe en ti, Señor, y sean bendecidos, sean consideradas delante de ti, Señor, sus peticiones, sus cargas sean quitadas, Señor, y que te puedan ver con alegría cada día. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por tu iglesia. Y ahora, Señor, también oramos para poder compartir este mensaje de salvación con tantos que hoy día no te tienen. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios, por tu bondad, hoy día tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén